Hey, ¿qué pasa, muchachada? Bienvenidos un día más al Rincón de Fallas. Pues ya estamos aquí con los primeros mazos de FB06, en los cuales pues yo creo que puede ser una buena composición. Os necesitáis alguna idea para construiros el mazo si andáis un poco perdidos cuando salga la expansión, ¿vale? Entonces vamos con la intro y os comento mi versión del mazo. Pues bien, tenemos como primero el androide número 18, que como al líder normal, pues nada, cuando ataca roba y a 4 de vida, robamos una carta y hacemos el awaken, eso es normal. Y cuando estamos por otro lado es un líder de 20.000, que cuando ataca roba, y como activate battle, una vez por turno, podemos escoger una carta androide de nuestro área de batalla, y cuando esté pegando contra una battle card le podemos dar 20.000 para esa batalla, ¿vale? Para hacer trade. Y vamos un poquito con las cartas, ¿vale? Esto es un poquito pues la idea que tengo yo de con las cartas nuevas, cartas viejas, lo que se me ha ocurrido cómo montar el mazo. Este no creo que sea de los más difíciles de montar si compramos unas cuantas cartas y si compramos algún código, hablo del digital. Ya voy avanzando que el de Broly sí que va a ser el más complicado de hacer, por razones obvias. Vamos a empezar con dos androides número 15. Recordemos lo que hace esta carta es que podemos escoger una Battle Card con Android como Activate Mind, no hace falta girarlo, cosa que está bastante bien, porque normalmente todos estos bichejos suele ser necesario girarlos y entonces ya pues más fácil que nos les traden y nos le maten, este no. Y lo que hace es dar 5.000 de poder a un androide nuestro durante el turno, ¿vale? Lo cual está muy bien para luego dárselo al androide 13 como veremos. Llevamos 4 copias del androide 18 que roba una carta, la típica carta de robar. Llevamos 2 copias del Dr. Blade, recordemos el Dr. Blade. 5.000, 10.000 de combo cuando entra en juego. Si tu líder está Awaken, podemos coger una Battle Card roja con coste 3 o menos que sea Android en su straight y devolverlo a la mano para luego recuperar cartitas útiles. Llevamos 2 androides número 14, es un mini Fugua, ¿vale? La diferencia con Fugua es que Fugua es 5.000, este es 10.000, por lo cual es un poquito más difícil de mandar fuera y para pegar con la habilidad nos puede valer un poquito mejor para tradear luego alguna carta. Y cuando entra en juego le quita 10.000, ¿vale? Una carta. 10.000 de... Llevamos 3 copias de Goku Daima para hacer Awaken y poder empezar a usar nuestra habilidad de líder. Y al final, cuando hacemos Awaken, es una carta de 30.000 por 2 con 10.000 de combo, lo cual es bueno. Recuperamos el Android 18 de Daima. Recordemos, es por 2 un 20.000, 5.000 de combo. Android, evidentemente, cuando entra en juego. Añadimos una carta de tu vida a la mano, es como el Goku 2, es obligatorio, ¿vale? Esto sí que hay que tenerlo en cuenta. Y podemos escoger cuando entre una carta y bajarle 5.000 el poder. Como coste 3 llevamos los androides número 16, por 3 20.000, 10.000 de combo también, que cuando se va al KO podemos escoger una Battle Card y quitarle 20.000 de poder el turno. Y como Activate Mind, que esto es lo que nos va a asegurar un poquito cuando queramos usar la habilidad, es que se puede hacer KO a esta carta, activaríamos la habilidad y robaríamos una carta, ¿vale? Este es SR, recordemos, de la expansión. Llevamos 2 Dr. Gero, 2 androides número 20, que es 20.000, 10.000 de combo por 3. Cuando entra en juego nos podemos picar una vida. Y cuando ataca, si atacamos una Battle Card, le podemos bajar 10.000 de poder a una carta durante la batalla, ¿vale? O sea, es para bajar la carta con la que estamos pegando. Evidentemente Gohan es mejor como carta, pero para poder aprovecharnos de la temática y demás, pues digamos al Android. No descarto, habrá que valorarlo, jugarlo, pues que después de varias partidas, pues igual vamos a usar a Gohan, pero bueno. También es que este puede entrar gratis con la carta que haremos luego. Aquí tenemos la versión de Gohan adolescente en versión Android, 3x3, 20.000, 5.000 de combo, que cuando entra en juego baja 10.000 de poder a todas las cartas del rival durante el turno. Bastante bueno. Llevamos un Android número 13 en versión normal por 3, 20.000, 5.000 de combo, que como permanente esta carta gana 15.000 de poder cuando está en combate con Battle Card, ¿vale? También es cuando le vienen a pegar otras cartas, por lo cual es más difícil de que te la tiren. Continuamos con la carta promo, que me parece muy buena. Es un necesario, creo yo, porque recordemos que es por 4, 25.000, 5.000 de combo, que cuando entra el juego, si tu líder es Android, jugamos una Battle Card de coste 3 o menos, que sea Android desde la mano, por lo cual podemos bajar a todas las cartas anteriores. Es una Kefla pero sin robar. Y cuando atacamos, si una Battle Card del oponente ha sido KO durante una batalla donde está este turno, esta carta gana 15.000 de poder durante la batalla, ¿vale? Entonces, pega de 40 si hemos hecho KO una carta, ¿vale? Un Opponent Battle Card es KO en batalla durante este turno, esta carta gana 15. Me parece bastante bueno. Ya vemos como no 4 copias del Android número 13, fusión, por 5, 30.000, 5.000 de combo. Cuando entra en juego gana más 25.000 de poder durante el turno, ¿vale? Sería un 55. Y de forma auto, y no es solo una vez por turno, cuando esta carta hace KO una Battle Card en combate, se endereza.
Se pone active mode para pegar varias veces, barrer la mesa y luego portar una tollina al líder. Sí, lo vemos conveniente, que normalmente. Vale, no sé qué comenta el número de copias de cartas, pero de Android este llevamos 3, del Android 13 llevamos 2, 4 de la promo, 4 del Android número 13. Llevamos una copia de Bill por si acaso necesitáramos barrer la mesa. Al final es un 35.000 que hace crítico. Hay veces, pues si no hemos robado al Android para barrer la mesa o no nos queremos arriesgar a que defiendo una mesa fuerte de primeras. Bueno, me parece que una carta muy correcta, una copia, y creo que puede estar bastante interesante, aunque no se pueda aprovechar del resto de las sinergias de Android, ¿vale? Llevamos una copia del Double Strike también, como finisher, porque está claro que la idea es que vayamos barriendo la mesa, controlándola con las distintas formas que tenemos, pero un Double Strike nunca está de más y me parece que este que baja 20.000 junto con el Android, si lo hemos tenido de la ronda anterior y no hemos jugado ya más, pues podemos barrer prácticamente, porque lo nuevo no, porque están entrando cartas muy poderosas, pero podemos barrer mucho con la mayoría de las cartas y hacer nuestra jugada. Llevamos 2 copias de la secreta, pues eso es un torneo 6 al final que es buenísimo, bajas 20.000 a todo, te permite protegerte de un daño el turno siguiente, es un 40.000. Bueno, nada que explicar, ¿no? 4 copias del Dr. Gerudo como un super combo. Y como extra llevamos 2 Bleak Future. Recordemos que este es un campo que lo que hace, nos permite, es que si nuestro líder es Android 18, nuestras cartas Android pueden atacar a las cartas que estén enderezadas, que estén en active mode, a los Battle Cards. El problema está en que vale 3, me parece una carta un poco costosa. Y igual nos interesa un poquito más, pues eso, hacer mesa y barrer con los androides, prepararnos para pegar, picarnos vida porque todavía no hemos hecho la Awaken y tradear, bueno, múltiples cosillas, ¿vale? Pero bueno, creo que es una carta que puede estar bien en determinadas situaciones, sobre todo para luego atacar con el android. Llevamos 4 copias del Dislike Overbite, no sé si se pronuncia bien, me da igual, que por 1, como Activate Mind, si este turno hemos hecho KO a una Battle Card del oponente en combate, nuestro líder es Android 18, robamos 2 cartas, me parece. Pues, igual que era una burrada en la carta en el Goku verde en Namek, teniendo 2 de vida, que por 1 robas 2, pues esto es igual porque nuestro mazo va de eso, de aniquilar cartas en combate. Así robaremos bastante. Y por si acaso no me he atrevido yo, y he querido meter 2 Kamehameha, que como tenemos alguna cosilla para bajar costes del rival, yo creo que puede estar bastante bien para controlar esta mesa, por si bajara algo demasiado fuerte, que no pudiéramos combatir de forma normal, pues lo hacemos. Y si no, pues es una energía que podemos. Y esta es mi versión de Android 18, hasta que salga la expansión y vuelva de vacaciones, que pues el día de la salida no voy a poder mostraros partidas, pero sí, en cuanto volvamos, pues veremos partidas, probaremos mazos, quiero probarlos porque es un mazo que me parece bastante interesante. Creo que rojo va a estar un poquito reforzado con este líder, así que veremos a ver qué nos aparece. Déjame en la caja de comentarios qué te ha parecido, qué cambios harías, qué cambios no, para ver si podemos mejorar entre todos. Y por supuesto, dale un like, suscríbete, campanita. Sin más, se despide por ahora, Fafallas. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chao.